Ahí, por favor, me confirmas, Lina, si estás viendo la pantalla, si se ve la pantalla. Sí, ya la vemos. Listo. Entonces, la sesión pasada vimos tablas sencillas, vimos segmentaciones y quedamos en la teoría de subtotales. ¿Listo? Entonces, vamos a retomarlo. De subtotales muestra los cálculos de la fórmula con base en la información que esté filtrada. Entonces, la fórmula de subtotales, colocamos el código de la operación y luego el rango. Como les explicaba, si colocamos subtotales en Excel, nos dice que hay dos opciones, como dos grupitos, los que son del 1 al 11 y los que son del 101 al 111. ¿Cuál es la diferencia? Que al usar la primera opción, la operación se realiza para todas las celdas, mientras que si usamos la segunda opción, la segunda columna, solo se aplica para celdas visibles. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos filtros y queremos que la operación solo se aplique para estos filtros, para las celdas visibles, usamos del 100 al 111. Si queremos todo, no importa si aplicamos filtro, usamos del 1 al 11. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro. ¿Listo? Entonces vamos aquí a nuestro archivo. Esta fue nuestra tabla de la sesión anterior. Denme un segundo. Ahí están viendo todos bien. Sí, ahí se ve. Listo. Entonces, esta es nuestra tabla de la sesión anterior, ¿cierto? Y como con nuestra tabla creábamos aquí automáticamente en la parte de abajo nos sugería unos subtotales, pues digamos que aquí ya está la fórmula incluida, ¿cierto? Pero si tuviéramos esta tabla y no tuviera esta fórmula, o digamos que en nuestro diseño la quitamos, o tenemos una base sencilla y no queremos convertirla en tabla, entonces podemos crear el subtotal. ¿Listo? ¿Y esto cómo se hace? Se agrega subtotal aquí. Esta no sé dónde se encuentra. Vamos a ver si está en matemáticas. Subtotales. Está en matemáticas y trigonométricas. En caso de que no la encontremos y pues nos ponemos a buscar grupo por grupo, la podemos digitar acá arribita y nos aparece. ¿Listo? Entonces acá nos dice la función que yo quiero colocar. ¿Listo? Y puede ser de 1 a 11. Entonces aquí yo les coloqué como los datos, cuál queremos hacer, pero ya ahorita les muestro dónde nos puede aparecer en caso de que no tengamos la presentación y pues tampoco nos vamos a aprender los números, cuál corresponde a qué operación. Entonces digamos que vamos a hacer una suma sencillita, ¿listo? La suma es 9, entonces si colocamos 9, la opción se realiza para todas las celdas, no importa si tiene filtro o no. Entonces vamos a intentarlo. Uy, vamos otra vez al Excel, eso. Entonces vamos a colocar 9 y dice que la referencia, ¿cuál va a ser? Aquí vamos a seleccionar el rango. Entonces vamos a seleccionar toda esta columna. ¿Listo? Miren que como es una tabla, me dice, vamos a seleccionar inventarios, de la tabla inventarios, la columna cantidad. Como que ya automáticamente lo toma. ¿Listo? Porque ya es una tablita. Si fuera solo una base y no lo tuviéramos en forma de tabla, pues nos traes un rango. Y aceptar. Entonces aquí nos dice 267, ¿cierto? Aquí está la cantidad. Esto es una suma, entonces vamos a comprobarlo acá. 267. Entonces es correcto. Si por ejemplo yo llego a hacer un filtro, entonces le digo material 1, aquí me muestra 63. Listo. Miremos el 2, o sea, 58. Vamos a hacerlo sin una tabla, solo con una base de datos, a ver qué nos sale. Listo, sin convertirla en tabla. Entonces voy a copiar y pegarla. Esta no es una tabla. O sea, tiene el formato, pero no es una tabla. Listo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Miren que si hacemos clic sobre la tabla, aquí no trae ningún nombre y en el administrador de nombres que está en fórmulas, nos trae la tabla de inventarios y tenemos 3 segmentaciones en este archivo. No hay más tablas. Entonces, esta es una base. ¿Listo? Entonces, vamos a crear otra vez aquí, al final. Vamos a digitarla para que vean cómo nos salen las opciones. Entonces, coloco subtotales. Y miren que aquí me hace la sugerencia. Entonces, me salen como las opciones que yo puedo utilizar. No hay necesidad de que tengamos que tener en archivo la relación entre número y operación, ni nada de ese estilo. Entonces aquí vamos a colocar suma y nuestro rango va a ser este. Como no es una tabla, miren que me trae solo es el rango y aceptar. Entonces igual 267. Vamos a colocar un filtro. Aquí me trae 63.
solo me trae las visibles. Ahora vamos a cambiarlo, vamos a traer el 109, que es como el respectivo. Miren que 109 es del 100 al 111, la suma es el 109. Aquí me trajo el subtotal 109, quitemos aquí el filtro. Material 1. Bueno, aquí me está trayendo toda la suma. Sin el 109 y sin el 9. Con el 9, perdón. Haciendo filtros. Bueno, tenía entendido que cuando hacía filtros solo aparecía uno de los dos. Pero bueno, así se sacan los subtotales. Seleccionamos las celdas. Y bueno, en este caso tenemos la suma, ¿cierto? Pero pues si queremos podemos aplicar cualquier otra opción. Entonces el mínimo, el máximo, el contar. Digamos que aquí la operación que queramos hacer sacamos los subtotales. Esto nos sirve con el fin también de que la diferencia entre el subtotal y el total es que el total pues nos trae todo, como toda la operación. Entonces digo, yo hago una suma, por ejemplo, aquí voy a hacer una autosuma, 267. Entonces, muchas veces al hacer los filtros, esta suma no nos va a traer, es como la suma de todo. Entonces, digamos que esto no corresponde a 267. Entonces, como que los subtotales nos permiten hacer estas operaciones sin que, sin que pues nos tome valores que de pronto no consideremos en nuestra base. ¿Listo? Esas son las operaciones con las que contamos. Promedio, contar, máximo, mínimo, producto, desviaciones, suma, varianzas. Pues digamos que las que más se usarían es como suma, promedio, eso es un promedio lineal, el contar. Estas no las he usado, la verdad, no sé si se usen tan seguido, pero las podríamos usar. ¿Listo? Eso es como el tema de subtotales. Entonces ya vamos a pasar a nuestras tablas dinámicas, que es un tema un poquito más extenso. Vamos aquí a cerrar. Entonces hoy vamos a ver en nuestra tercera sesión tablas dinámicas y campos calculados. Por ahí vi en comentarios que algunas personas no habían conocido las tablas dinámicas, no sabían cómo hacerlas. Y pues esto digamos que nos facilita muchísimo el tema del análisis de la información. Entonces, vamos a empezar como con el concepto de tabla dinámica. Las tablas dinámicas son una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Entonces, nosotros hacíamos unas tablas sencillas a partir de una base, pero en realidad estas tablas no son dinámicas en el sentido de que yo no puedo, digamos que incluir o quitar campos, solo visualizar la información que necesite, sino que la tabla sencillamente me muestra toda la información. En estas tablas dinámicas yo puedo decidir qué información traer o digamos qué información filtrar, bueno, o analizar. Entonces hace que el análisis sea un poco más rápido y más sencillo. ¿Listo? Estas tablas dinámicas, mientras uno les va cogiendo como confianza, por decirlo así, pues de pronto lo vamos a encontrar un poquito difícil, pero las tablas dinámicas cuando uno ya aprende son sencillas y le facilitan a uno mucho el análisis. Entonces aquí yo quiero resaltar que al traer una variable al campo de valores, por defecto realiza la operación de suma. ¿Listo? Para datos cuantitativos o la operación contar para datos cualitativos. Yo ahorita les explico a qué hace referencia eso. Entonces, cuando yo voy a insertar una tabla dinámica, pues lo hago, podemos usar nuestro atajo, control T, B, o podemos hacerlo en insertar tablas, como la sesión pasada, pero en lugar de insertar una tabla sencilla, coloco tablas dinámicas. Aquí hay dos opciones, nos sale tablas dinámica y tablas dinámicas con un signo de interrogación. Digamos que si yo coloco la tabla dinámica, se me crea un espacio, ahorita les muestro, y yo voy agregando como los campos y los valores. Cuando yo selecciono la segunda opción, me hace como unas sugerencias, entonces ya tiene como preestablecidas unas tablas dinámicas y aquí yo selecciono. A mí la verdad me gusta usar es el primero, como crear la tabla desde cero para yo poder incluir los datos que necesito. Pero pues ya depende del gusto. Hay personas que de pronto ya cogen unas predeterminadas, pero pues digamos que como ya tiene toda la información, entonces es más difícil si trae alguna información que yo no quiero, pues sacarla. A mí me gusta más es como traerla desde cero. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una base, puede ser con mucha información, con poquita información.
Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y la creamos acá, insertar tablas, tabla dinámica en este espacio. Lo podemos también hacer con control TV. Cuando se crea una tabla dinámica, nos aparece como esta ventanita. Entonces, la ventanita dice el rango de datos que yo seleccioné. Entonces, en ese caso, pues ahí me saldría la cantidad de datos. Ahí es un rango que automáticamente sale. Cuando se crea la tabla, pues debemos haber seleccionado una celda dentro de la tabla o dentro de la base. Y es importante, como yo les decía en la sesión pasada, todos los campos deben tener un título. Si las columnas no tienen un título, no les va a dejar crear la tabla dinámica. Así sea que le pongan un punto, que le pongan columna, cualquier cosa, deben tener un título. ¿Listo? Acá, cuando nos sale esta opción, bueno, aquí sale el rango y aquí nos dice si queremos colocarla en una nueva hoja o ya en un campo que yo determine. Digamos que automáticamente siempre nos selecciona esta nueva hoja de cálculo, pero por ejemplo, si yo quiero incluirlo en la misma pestaña de la hoja o de pronto ya tengo otra hoja creada donde quiero agregarla, pues aquí coloco hoja de cálculo existente, le coloco la ubicación donde está y digamos que aceptar. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles cuándo se cree y ya vamos a ver como unos elementos de la tabla que es importante que conozcamos. Entonces vamos a esta basecita que creamos. Aquí ya digamos que es la base que hemos venido trabajando, le agregué como un poquito más de información, le agregué proveedor, le agregué más campos que si nos damos cuenta están repetidos. Miren, entonces aquí material 2, bodega 1 está 2 veces porque tiene diferentes proveedores. Digamos que es una base un poquitico más grande de la que estábamos trabajando. Entonces aquí podemos insertar tabla dinámica y nos aparece como nuestro cuadrito o podemos colocar control TV. Uy, control TV. ¿Listo? Mm, esperen un segundo. Control TV. Ese es el de la tabla sencilla. Antes salía tablita dinámica. Ahorita miramos qué pasó con este atajo. Entonces aquí insertar tabla dinámica. Y vamos a decirle que en una nueva hoja de cálculo. Y automáticamente me crea una hoja y me crea como el espacio. Siempre cuando yo creo una tabla dinámica desde cero me va a salir esto y me sale este elemento que está a la derecha. Si yo acá coloco sobre cualquier campo, insertar tablas, tablas dinámicas con el signo, me sale la sugerencia de unas tablas. Entonces me dice, mire, puedo traerle con material y la cantidad, puedo traerle la bodega, digamos que ya hacen como unas sugerencias. Si no queremos ninguna de esas sugerencias, pues podemos hacer tabla dinámica sencilla. Bueno, desde cero, perdón, que es la primera opción. Y nos crea acá esto. ¿Listo? Así es como nos debe aparecer cuando se crea una tabla dinámica. Miren que aquí dice que la tabla dinámica se llama tabla dinámica 1 en este espacio. Entonces volvamos a nuestra presentación. Entonces cuando creamos la tabla dinámica nos aparece estos campos. Entonces nos aparece este elemento que se llama el campo de la tabla dinámica. En la parte superior nos va a aparecer, o bueno, digamos que yo tengo predeterminado que me aparezca de esta manera. Algunos de pronto lo tengan de diferente forma. De pronto esto arriba o esto a la derecha, pero siempre va a salir esta información. Va a haber un espacio donde van a salir las variables de la tabla. Entonces, digamos que no sé, año, mes, ven, en este caso está esta información. Y aquí van a aparecer como un cuadrante. Entonces aquí vamos a tener los filtros, las columnas, las filas y los valores. ¿Listo? Entonces aquí es donde vamos a traer la información para la tabla dinámica. Si yo quiero, digamos que cuando yo voy a calcular alguna información, en este caso vamos a hacer el ejercicio con el inventario, pues el volumen o la cantidad la vamos a colocar en valores. ¿Listo? Porque acá es donde se van a hacer las operaciones, donde vamos a mostrar el resultado. Y ya en filas y columnas podemos colocar otras variables. Entonces, de pronto en filas podemos poner el mes, en las columnas las bodegas o el material, o podemos poner en filas el material y la bodega. Bueno, ahí como queramos analizarlo. En filtros, yo puedo traer información que de pronto no quiero que aparezca en la tabla directamente, pero que sí vamos a filtrar. Entonces, por ejemplo, aquí no voy a colocar el mes acá, sino en filtros y voy a filtrar el mes 1. Entonces me va a filtrar toda la información de acuerdo a lo que yo coloque aquí en filtros. ¿Listo? Esto es súper importante tenerla clara para poder como crear las tablas dinámicas y agregar o quitar información. También tenemos otro campo que está en la parte superior derecha. Aquí. Digamos que aquí está nuestra tablita.
Y aquí en analizar, mostrar, nos aparecen estas opciones. Este analizar solo se activa cuando estamos sobre la tabla. Si yo estoy fuera de la tabla, no me aparece. Entonces, cuando estoy sobre la tabla dinámica, analizar, mostrar, nos aparece estas opciones, que son las mismas que tenemos acá. Entonces, miren que aquí tenemos lista de campo, botones y encabezado de campo. Casi siempre están todas activas. Si yo no quiero que aparezcan, les puedo hacer clic y las puedo desactivar. ¿Listo? Entonces, vamos a nuestra tablita. Esta es nuestra tabla. Como les mostraba, aquí yo tengo mis variables. Aquí yo tengo el cuadrante, entonces tengo filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? En este caso va a ser una tabla donde voy a traer la cantidad. Como les había mencionado, si traemos variables digamos que cuantitativas, automáticamente la operación es de suma. Si yo tengo variables cualitativas, perdón, nos hace la operación de contar. Entonces, si son variables cuantitativas, la operación de suma; si son cualitativas, la operación de contar. ¿Listo? Por eso aquí automáticamente no lo sumo. Entonces aquí vamos, digamos que aquí nos sale ya el valor. Si yo le hago clic aquí sobre este triangulito, me activa como unas opciones. Aquí en configuración de campo de valor, miren que aquí me puede decir, no, yo por ejemplo no quería suma, quería contar, promedio. Digamos que allá me sugiere como unas operaciones, entonces yo la puedo cambiar. ¿Listo? Igualmente aquí en mostrar valores como, de pronto yo puedo dejarlo como que sea un porcentaje de acuerdo a alguna, no sé, digamos que a un dato. Entonces, digamos el porcentaje total por fila, por columnas, si yo quiero un porcentaje, que me lo calcule. Eh, Acá entonces volvemos a resumir, podemos hacer la operación y en mostrar valores, pues cómo se va a representar. Aquí en formato de número nos aparece un ayudante y aquí nos activa los formatos que le podemos dar a nuestras variables. Perdón. Entonces, en este caso vamos a darle una variable de número, un formato de número. ¿Listo? Por ejemplo, si hubiera sido costos o algo de moneda, podemos colocarle moneda, podemos poner fecha, hora, bueno, la variable que queramos, el formato que queramos. En este caso vamos a colocar número, esta opción. Le podemos colocar que lo separe con puntos, con decimales, en este caso no va a ponerle decimales. Y aceptar. Y aceptar. Listo, entonces ahí ya me aparecen 255. Ese va a ser como el valor total. Si miramos en nuestra base, la cantidad que aparece son 255 en la suma. Ahí está correcto. ¿Listo? Digamos que yo quiero traer el material y la bodega. Entonces, por ejemplo, aquí ya dice, miren que yo quise poner el material en las filas, que me pareciera acá, y la bodega en las columnas. Lo que hago es arrastrarlo. Entonces voy a agrandarlo un poquito más. Entonces acá me trajo la tabla dinámica, materiales y bodega. Entonces, por ejemplo, en el material 1, perdón, en la bodega 1, hay 23 unidades del material 1. En la bodega 2 hay 22 y bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, yo quiero filtrar, digamos que este es como el inventario de todo el periodo, que aquí es un periodo de 6 meses. Yo quiero ver solo un mes. Entonces yo acá puedo traer el mes como filtro, lo puedo traer como filas y me sale también. Pero para que nos salga toda esta información, miren que sale filas y sale material, lo puedo traer como filtro y en filtro puedo traer el mes. Entonces, por ejemplo, mes 1 y me trae solo lo del mes 1. Entonces me trae materiales y bodega y total. ¿Listo? Así yo voy trayendo como mis campos. Retomando, digamos que acá al analizar, en mostrar, aquí me sale activo las tres opciones. Por ejemplo, entonces yo quiero desactivar lista de campos. Entonces miren que se me ocultó como mi ayudante. Entonces yo aquí salgo, si hago fuera de la tabla se desaparece. Si hago dentro de la tabla debería aparecer, pero como yo lo oculté no va a aparecer. Para activarlo, ¿cómo puedes hacer? Analizar, mostrar, lista de campo. O con clic derecho sobre la tabla le podemos colocar aquí ocultar lista de campo o mostrar listas de campo. ¿Listo? También en mostrar podemos quitar los botones. Podemos quitar los encabezados. Ya depende de lo que queramos hacer.
¿Listo? Estas es como las opciones que tenemos de las tablas dinámicas en cuanto a esto. Lista de campo, botones y encabezado de campo. Si le hacemos clic derecho, nos va a aparecer esta información donde yo les mostraba que si queremos ocultar o mostrar la lista de campo, que es esta ventanita, en la última opción le hacemos clic, activamos o desactivamos. Aquí también podemos encontrar un expander o contraer, perdón, que nos sirve para, pues como lo dice su nombre, expander o contraer el campo cuando tenemos muchas filas. Entonces aquí si yo tengo varios campos y de pronto quiero agruparlos, aquí lo podemos usar con el expandir o contraer. ¿Listo? Como les mostré, entonces aquí cuando hacemos como la configuración del campo, cuando le hacemos clic aquí a la flechita, nos sale esta ventana. Entonces en esta ventana le podemos colocar, bueno, perdón, esta la podemos hacer desde la tabla. Entonces yo estoy en la tabla, ¿se acuerdan que aquí yo hice clic y me apareció configuración de campo de valor? Me aparecieron estas dos opciones. Pero si yo estoy sobre la tabla y le hago clic a configuración de campo de valor, no, aquí no es en el material, en la variable, perdón. Cuando yo hago clic sobre los datos, sobre este, o bueno, acá sobre la flechita, configuración de campo de valor, me aparece la operación y cómo se van a mostrar los valores. Si yo lo hago sobre las variables, digamos que material lo puedo hacer directamente acá o clic derecho sobre la tabla configuración de campo, me aparece otra opción. Entonces aquí puedo yo colocar como qué opciones quiero para estos subtotales, qué diseño quiero. Digamos que esto es ya como más de fondo del diseño del campo. Listo, esto es como en la configuración del campo. Cuando yo estoy en la tabla dinámica y hago clic derecho, configuración, opciones de tabla dinámica, me aparece otra ventana. Entonces en esta ventana salen como muchas pestañitas. En una dice diseño y formato. Entonces aquí podemos activar de pronto que si hay un error pues aparezca vacío, me traiga algún dato. En totales y filtros yo acá puedo decir no, no quiero que me muestre los totales. Entonces voy a quitar aquí los totales tanto de filas como columnas. Eh, Aquí yo puedo, digamos que quitar o poner algunas cosas y así como sucesivamente podemos hacer ajustes de la tabla. El que más se puede usar es este, totales y filtros, donde yo puedo decir que se quiten o pongan los totales. Yo en esta ocasión le quité los chulitos, entonces digamos que no van a aparecer los totales. Cuando yo hago aceptar, miren que se quitaron los totales de la tabla. Entonces me sale solo la tablita sin totales. Para activarlos, otra vez opción de tabla dinámica, totales y filtros y los agrego. ¿Listo? Así como que incluimos nuestros totales. Otras cosas que podemos encontrar en las tablas dinámicas es como el tema del diseño. Entonces, cuando estamos con nuestras tablas, aquí en diseño, digamos que cuando estamos en la tabla se nos activa analizar, que encontramos aquí como lo del mostrar, aquí hay más cosas, aquí están los campos que ahorita los vamos a ver, y las segmentaciones. Aquí las tablas dinámicas claramente pueden hacerse segmentaciones. ¿Listo? En diseño encontramos estas opciones. Entonces yo puedo colocarle, digamos que automáticamente me trae con este filtro, con este diseño, perdón, pero si yo quiero puedo cambiarlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero este, o no sé, yo quiero el que uno desee que le aparezca. Digamos que aquí yo lo cambio por este. Y aquí como en la tablita normal le puedo activar estas opciones. Columna con bandas, filas con bandas, o no quiero que con esto, encabezado de columna, encabezado de fila. Ahí yo puedo activarle estas opciones. Listo, así es como más el diseño. Si por ejemplo yo quiero otro diseño, pues acá le coloco un nuevo estilo de tabla dinámica y lo creo desde cero. Aquí en la izquierda aparece una opción que se llama diseño. Aquí digamos que me puede sugerir diseños de tabla dinámica, pero no como ya preestablecida, sino que yo puedo ajustarlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocarle no mostrar subtotales y me quita los subtotales. ¿Esto cómo se ve? Vamos a hacerla atrás. Acá digamos que no tenemos subtotales porque tenemos solo una variable. Si yo acá trajera, por ejemplo, material y proveedor, mire que me sale por material y proveedor y podría traer un subtotal. ¿Listo? Si yo acá le quito no mostrar subtotales, pues no me van a aparecer. Miren que aquí no me saca como la suma o la operación del subtotal que sería, el subtotal sería por material. Entonces yo aquí le hago no mostrar subtotales
o le puedo mostrar subtotales en la parte inferior o mostrar subtotales en la parte superior. ¿Listo? Totales generales, podemos colocar que desactivado para filas y columnas, que es lo mismo que hicimos ahorita con la opción de clic derecho y tablas dinámicas. Podemos activar para filas y columnas, podemos activarlo solo para filas, solo para columnas, ya depende cómo queramos hacer el análisis. ¿Listo? Pero ahora vamos a dejarlo para filas y columnas. Aquí hay una opción que se llama diseño de informe. Entonces podemos, digamos que la tabla dinámica se puede representar de varias formas. Entonces aquí dice mostrar en forma compacta, que es la que estamos viendo ahorita. Aquí nos aparece mostrar en forma de esquema. Entonces miren que aquí ya cambió, ya no sale el proveedor, digamos que debajo del material, sino que sale en otra columna. Así la teníamos antes, donde aparecía abajo, que es la de compacta. Si la mostramos en esquema, pues va a aparecer así. Si yo le sigo agregando variables, entonces digamos no en la bodega en columnas, sino en filas, la puedo arrastrar acá. Miren que me va apareciendo como en columnas. No me va a aparecer como una debajo de la otra. Vamos a devolvernos. Mostrar en forma tabular. Entonces nos la va a mostrar como una tablita. Entonces miren que me sale en columnas, o sea, no me sale como todas las variables una debajo de la otra, sino en columnas, pero entonces me quita los campos. O sea, digamos que me sale material y al frente la otra variable. Mientras que en esquema me salía como cada, cada variable aparecía en otra columna, pero en la siguiente celda, en la fila inferior. ¿Listo? Entonces esta es la esquema y esta es la tabular. Acá también podemos colocar una opción que se llama repetir todas las etiquetas. Si se dan cuenta, aquí no hay una etiqueta. Entonces, porque digamos que esto corresponde a dos valores de material y solo estoy trayéndolo una vez. Si yo coloco aquí repetir todos los esquemas, me lo repite. Aquí como es una tabla chiquita, pues no se ve tanto, pero cuando tenemos tablas muy grandes, de pronto nos puede servir si queremos que se repita. Si no, pues quitamos acá, no repetirlo y ya. ¿Listo? Y aquí está filas en blanco. Entonces yo puedo insertar una línea en blanco después de cada grupito o lo podemos quitar. Digamos que estas son las opciones para visualizar la tabla dinámica. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda. Volvemos a revisar alguno de las tablas dinámicas, la creación, como para solucionarlo, o si no, pasamos al ejercicio con la base. Listo. Entonces, todos por favor en la base que hemos manejado en las sesiones. Y vamos a crear una tabla dinámica donde aparezca el mes, la zona y nombre de cliente. ¿Listo? Mes, zona, nombre de cliente. Entonces, vamos a abrir nuestra base. Ay, yo no la abrí. Creo que es esta. Listo. Esta es nuestra base que creamos la sesión pasada. Para las personas que de pronto tengan la base y la creamos como una tabla, pues no hay problema. Vamos a insertar una tabla dinámica desde esta tabla. Y miren que me trae tabla 3. O sea, en cambio de colocar el rango, me trae el nombre de la tabla. No hay problema. Si no la tienen como tabla, insertamos tabla dinámica y que les va a aparecer el rango. ¿Listo? Y le damos que nos creen una nueva hoja y aceptar. Y nos va a aparecer esta opción. Entonces, las personas que lo estén haciendo, por favor, nos escriben, vamos bien ahí, ya le pude insertar y me apareció esta opción o no me deja, pues para ir despacito y no de pronto que al final tengamos dudas. ¿Todos tienen la base? Yo que ya la había enviado la vez pasada, pero si de pronto alguno no la tiene, me confirman, por favor. Listo. Entonces, bueno, creamos nuestra tabla dinámica desde la base y nos debe aparecer esta opción. Listo, así. No importa el nombre, pero nos tiene que aparecer como este cuadrito. Lo podemos hacer en una hoja aparte o si queremos en la misma hoja, no hay problema. Pero lo importante es que nos salga esto y que se active esta pestañita. Si no se activa, entonces sobre la tabla dinámica, sobre el campo que dice tabla dinámica, la activamos clic derecho. De pronto la tienen así, entonces clic derecho, mostrar la lista.
O aquí en diseño, perdón, analizar, mostrar y la activamos. ¿Listo? Es importante que la tengamos para traer los campos. Entonces el ejercicio es crear una tabla dinámica donde aparezca mes, zona y nombre de cliente. Entonces vamos a traer el mes, la zona y nombre de cliente y va a traer la cantidad. ¿Listo? Como en valores. Entonces primero vamos a traer la cantidad en los valores. Como es de suma, entonces nos va a traer este valor. Estaría bien, yo quiero que sume la cantidad. Aquí en este triangulito, entonces voy a ajustarle el formato, si queremos. Entonces, configuración de campo, es una suma. Formato de número, digamos que quiero que me seleccione así de esta manera, sin decimales, y aceptar. Entonces, miren que me sale 620.254. ¿Sí les dio la cantidad de ese valor? ¿O vamos muy rápido? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, vamos a agregarle el mes. Entonces, vamos a colocar mes, zona, nombre, cliente. Entonces, vamos a agregarle el mes, el mes. Ay, en esta base no tenemos mes. No, entonces no le agreguemos el mes. Agreguémosle la zona. Entonces, miren que sale centro, costa norte, nororiente, noroccidente, perdón. Sale el mismo valor, 620.000, pero pues aquí ya lo detalla por zona. ¿Listo? Le vamos a agregar el cliente, el nombre del cliente, que el campo se llama cliente. Listo. Y vamos a agregarle de pronto, en filtros, agreguémosle producto. ¿Listo? Y así nos debería aparecer la tabla. Por ejemplo, aquí como que me sale toda esta información, lo resume mejor que tener toda esta base, que ponernos a hacer como el clic a cada uno y entrar a mirar, ¿cierto? Em, por ejemplo, yo quiero cambiar el diseño, entonces nos vamos a diseño y lo quiero ver de pronto no que aparezca debajo, sino en forma de esquema, como que se separe. Entonces lo coloco aquí en forma de esquema. Digamos que visualmente quiero que se vea separado entre zonas. Entonces aquí voy a mi diseño y busco una, por ejemplo esta. Entonces miren que aquí como que me resalta que esto es centro y todo esto es de centro, luego esto es costa norte y todo esto es de costa norte y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un filtro. Vamos a filtrar el material, el primero, para que no nos compliquemos. Alquileres y aceptar. Cuando filtramos alquileres, les sale esta información. Sale que -1 en MAT centro para nororiente y 1 en noroccidente. Y el total es 0. De pronto fue como una anulación en esa base. Desaparece esta información, tal vez. Listo. Si hacemos más, digamos que acá podemos hacer los filtros que queramos. Entonces de pronto quiero tener este, barredera, reductor, beige. Entonces aquí me sale esta información. Miren que es como muchísimo más fácil porque yo puedo buscar es como el producto y digamos que en este caso traje zona de cliente, entonces ya me lo resume automáticamente. No tengo que hacer tantos filtros como si lo hubiera tenido acá. ¿Listo? O tal vez, por ejemplo, voy a borrar aquí mi filtro. Lo quiero hacer por cliente. Entonces digamos que voy a subir aquí al filtros el cliente y voy a bajar el producto. Ahora quiero que me muestres como zona producto y de pronto quiero verlos por cliente. Entonces aquí vamos a ver Ardefec y miren que me sale todas las compras o bueno, todo lo que aparece en la base correspondiente a este cliente y lo diferenciamos entre zona y producto. Entonces como digamos que visiblemente es más fácil de identificar. ¿Listo? Entonces este es como el ejercicio, es algo sencillito. Ya ahorita vemos campos calculados y segmentaciones, que aquí lo podemos aplicar. O espérenme en un segundo. Si quieren, vemos de una vez segmentaciones. Entonces, en esta base, volvemos a nuestra base de los materiales.
yo puedo agregar segmentaciones. ¿Listo? Igualita que la tabla anterior, que las tablas sencillas. Siempre me sitúo sobre la tabla, entonces coloco insertar segmentación de datos, o lo puedo hacer en analizar, insertar segmentación de datos. Es lo mismo. Por ejemplo, aquí yo quiero hacerlo con el mes y de pronto con el proveedor. ¿Listo? Y me trae esta segmentación. Entonces, por ejemplo, yo borro aquí la segmentación de mes y me trae todo. Por ejemplo, yo quiero ver solo, por ejemplo, el mes 3 y me trae esta información. Si yo tengo estas segmentaciones, no hay necesidad de tener en filtros el mes, yo lo puedo quitar. Y miren que me sigue trayendo la información de acuerdo a esta segmentación. ¿Listo? Entonces, esto es cómo se agregan las segmentaciones. Vamos a volver a nuestra base, a la base que creamos ahorita. Perdón, a la base que teníamos, donde tenemos esta tablita. Y vamos a crear otra tabla dinámica. ¿Listo? Para ver cómo funcionan las conexiones entre las tablas. Entonces vamos a crear otra tabla dinámica, volvemos a nuestra base. Aquí lo que podemos hacer es, si es en la misma base, podemos hacer insertar sobre la base, insertar tablas dinámicas, hoja de cálculo existente. Ya no es una nueva hoja, sino una hoja de cálculo existente. La ubicación va a ser aquí, digamos que al frente de la otra. Y aceptar. Y me crea esto. Puedo hacerlo de esta manera, o si es de la misma base, puedo copiarla y pegarla, ¿no? Y la edito. Entonces no hay problema, lo puedo hacer desde cero insertándola o puedo copiar y pegarla y editarla. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla desde cero. Entonces aquí tengo mi tablita anterior. Aquí yo quiero que me aparezca, por ejemplo, por material. Voy a quitar la zona. ¿Listo? Y aquí yo quiero que en la otra tabla me traigas por zona. ¿Listo? Entonces traigo la zona y la cantidad la pongo en valores y ya pues le hacemos el ajuste del formato. Listo. Y aquí si quieren le cambiamos el diseño. No hay problema. Digamos que aquí no me gustó, entonces yo la puedo, por ejemplo, aquí puedo agregar columnas, la puedo copiar y pegar de pronto aquí, que quede igualita. Y borro esta. Con control menos puede ser. Digamos que aquí voy a borrar el filtro del cliente y lo voy a sacar. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos tablas. En la primera tabla de la misma base. En mi primera tabla tengo el material. En mi segunda tabla tengo la zona. Y corresponde a lo mismo. Si nos damos cuenta, el total son 620.000. Miren que esta tabla está larguísima. 620.000. Para productos y para zona es el mismo. Voy a insertar una segmentación. Entonces aquí vamos a colocar analizar, insertar segmentación. Y vamos a hacer que la segmentación va a ser el cliente. ¿Listo? Y aceptar. Ahí creé mi segmentación y esta va a ser como la de mi cliente. Yo aquí le puedo cambiar el diseño, como ustedes quieran, puedo crear uno nuevo. Aquí es importante, como tenemos dos tablas y quiero que las dos se conecten, vamos a ir a conexiones de informe. Hacemos clic sobre la segmentación, conexiones de informe. Y aquí miren que me apareció y me dice, esta segmentación solo está conectada a la tabla dinámica 3. Vamos a suponer que es esta. Si de pronto yo no sé, me puedo situar aquí sobre esta tabla. Por acá debe aparecernos. Vamos a ver en el administrador. No aparece. Cuando la creamos, esta tenía un nombre de tabla 3 y esta pues tenía otro nombre. Es que en algún espacio debe aparecernos, no sé por qué no nos sale. Ah, miren, cuando hacemos clic sobre la tabla y le colocamos opciones de tabla dinámica, aquí dice nombre de la tabla dinámica. Esta se llama tabla dinámica 3. Si yo quiero le puedo cambiar el nombre. Por ahora yo le voy a dejar el mismo. Y aquí en esta segunda tablita yo puedo hacerle clic opciones de tabla dinámica y aparece tabla dinámica 6. ¿Listo? La verdad no sé por qué aparece 3 y 6, no, porque hemos copiado y pegado tablas. ¿Listo? Si yo quiero lo puedo cambiar el nombre. Entonces, volviendo a nuestra segmentación, aquí aparece como una opción en moradito y conexiones de informe. Dice que esta segmentación solo está conectada a la tabla dinámica 3, que ya chequeamos y es esta. Pero yo quiero que esté conectada a las dos. ¿Listo? Yo puedo también solo dejarla una, pero en este caso quiero que las dos. Y aceptar. Listo.
Entonces ya están conectadas, volvemos a verificar, conexiones de informe, está conectada las dos. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar este Artefect. Entonces, cuando yo hago clic, me hace el filtro en las dos tablas. Perdón, en la de producto y en la de zona. Y miren que coincide el mismo valor, debe coincidir, pues porque son los mismos datos. Por ejemplo, yo quiero que sea otro cliente, entonces yo quiero que sea este. Entonces miren que me la actualiza las dos porque está conectada. ¿Listo? Si yo quiero borrar el filtro, pues acá. Si yo quiero seleccionar de pronto varios clientes, entonces yo puedo, digamos que Artefect y el otro, este Carvajal. ¿Cómo lo hago? Selecciono primero uno y luego control y selecciono los que yo quiera. Y ahí se van activando. ¿Listo? Si por ejemplo yo quisiera que tuviera solo una conexión, vamos a conexión de informe, le quitamos el chulito, la otra tabla. Y listo, acá solo está conectada con la tabla 1. Entonces, si yo hago clic sobre este, miren que me hace solo filtro a esta tabla. A la otra no hace el filtro. ¿Listo? No sé si en el ejercicio les dio lo mismo, si vamos muy rápido, porque quiero que intenten hacer estas segmentaciones con la base que tenemos de ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí con esto de segmentaciones? Listo. Entonces, esta es como la basecita con segmentaciones. Aquí está solo una conexión. Voy a dejarles con dos conexiones. Listo. Entonces ya tenemos nuestras tablas, ya sabemos cómo generar las tablas dinámicas, ya sabemos cómo crear segmentaciones con tablas dinámicas, con más de una tabla y hacer la conexión. Ahora vamos a explicarles sobre el tema de campos y elementos calculados, que digamos, este tema no es tan común, pero es muy útil. Entonces, un campo y un elemento calculado nos permite realizar cálculos que no se encuentran dentro de las opciones de las tablas o en la base de datos. Entonces, cuando tenemos como, qué pena, tenemos como nuestra base y entonces ahí dice suma, promedio, bueno, como unas operaciones básicas. Pueden ser por ahí, no sé, 10 creo que son operaciones, pero no está dentro de esas operaciones lo que queremos hacer, usamos un campo calculado. ¿Listo? En los campos, cuando usamos la opción de campo calculado, se realizan cálculos con valores de las variables. Cuando usamos elementos calculados, se realizan cálculos con los datos de las variables. ¿Listo? Esto de campos calculados los encontramos en herramientas. Cuando creamos la tabla dinámica, se nos aparecen estas dos opciones en analizar y aquí aparece campos, elementos y conjuntos. Aquí podemos como crear el campo calculado, el elemento o podemos visualizar qué campos tenemos calculados. ¿Listo? Cuando creamos un campo calculado nos aparece esta opción. Cuando creamos un elemento calculado nos aparece esta opción. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces esta es nuestra tabla, ¿cierto? Aquí dejemos estas segmentaciones un poquito más para allá. En nuestra base tenemos mes, material, bodega, proveedor, cantidad y costo, ¿cierto? Digamos que si yo quiero sacar un promedio del costo, la opción que nos da Excel, podemos sacar un promedio, pero es un promedio lineal y muchas veces queremos sacar un promedio ponderado, pues porque no es lo mismo tener 10 unidades con costo 10 a tener 10 unidades con costo 15. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Podemos crear un campo calculado. ¿Y cómo lo podemos crear? Entonces, en nuestra base, es importante que para esto creemos una nueva columna. Entonces, yo acá puedo crear una nueva columna. Le vamos a llamar como costo total. Y aquí yo voy a hacer la multiplicación entre la cantidad y el costo, como para darle la ponderación. Listo, y arrastro mi fórmula. Entonces aquí ya le estoy dando como la ponderación. Mi costo total, por ejemplo, de tener estas 10 unidades son 100. De tener estas 10 son 150 y bueno, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos, primero tengo que crear como este campo donde haga la multiplicación. Digamos que en este caso voy a sacar un promedio ponderado. ¿Listo? Entonces voy a hacer la multiplicación entre cantidad y costo y creo una nueva columna. Aquí en mi tabla dinámica voy a incluir esta, digamos que esta columna, pero si se dan cuenta aquí yo no seleccioné hasta la F, no seleccioné la G. ¿Yo qué puedo hacer? Selecciono mi tabla dinámica, analizar y le puedo colocar cambiar origen de datos.
Y aquí me dice, bueno, ¿qué quiere seleccionar? Entonces yo ahora voy a seleccionar toda la base, incluyendo la G. ¿Listo? Y aquí ya incluí como la nueva columna que creé. Enter. Y me la agregó. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí en mis variables me aparece costo total. ¿Listo? Ya estamos seguros que tenemos nuestro costo total, o bueno, como nuestra columna donde multiplicamos la cantidad por el costo, ¿cierto? Ahora vamos a sacar como el costo medio. ¿Listo? ¿Cómo sacamos este costo medio? Entonces aquí, analizar campos y elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces aquí vamos a colocarle nombre. El nombre va a ser costo medio. ¿Listo? ¿Y mi fórmula cuál va a ser? Va a ser mi costo total, que es la multiplicación entre el costo y la cantidad, y lo dividimos por la cantidad. Yo sé que esto puede ser como, pero lo multipliqué y luego lo dividí, pero pues digamos que aquí lo que hace este campo calculado es realizar la suma va a coger cada uno, entonces coge el costo total y la cantidad, pero así le va a hacer como la ponderación, va a sacar como un promedio ponderado. ¿Listo? Yo sé que suena como de pronto, pero multiplico y luego lo divido, sí, pero aquí nos haces como esta ponderación. ¿Listo? Entonces aquí coloco el nombre, en este caso costo medio, y acá abajo pues la fórmula. En este caso voy a colocar el costo total sobre la cantidad. ¿Listo? Coloco sumar y aceptar. Y acá abajito se me creó este campo que se llama costo medio. ¿Listo? Aquí voy a quitar bodega, un momento para que no nos haga tan grande esta tabla. Y entonces miren que en nuestra tabla aparece el volumen y el costo medio. ¿Listo? Si yo hubiera hecho un promedio, entonces vamos a hacer en cantidad, no vamos a sacar como, vamos a traer el costo. ¿Listo? Y no vamos a decir que sume el costo, sino que saque un promedio. Miren que aquí saca un promedio, pero es un promedio lineal. Entonces aquí me va a traer es como el promedio por las líneas. Entonces, no, digamos que si yo hubiera sacado mi promedio lineal, me decía que el costo medio es 21. Pero en realidad, si yo saco el costo ponderado, es 20. Entonces, digamos que aquí la diferencia sí es notable. ¿Listo? Pues esta base es chiquita y no es tan grande los valores, pero cuando tenemos unas bases más grandes, aquí se va a ver mucho la diferencia. ¿Listo? Este es un ejemplo de campo calculado y este campo calculado, pues digamos que hicimos como una ponderación. ¿Listo? Entonces aquí hicimos como la ponderación y que, bueno, hicimos la ponderación de estos datos. Si, por ejemplo, yo puedo hacer otra cosa, por ejemplo, puedo decir, listo, eso es como eh, el inventario por material y por proveedor, pero quiero hacer una proyección. Entonces la proyección va a ser que yo estimo que de este inventario para el otro semestre, porque esto es digamos que por semestre, para el otro semestre yo voy a necesitar un 10% más, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es crear un campo calculado. Vamos a colocar como cantidad proyectada o cantidad proyectada. Y aquí en fórmula colocamos la cantidad y como vamos a decir que va a crecer un 10%, pues lo podemos multiplicar por 1.1, que es lo mismo que multiplicarlo por el 10% más sumárselo en la cantidad. ¿Listo? Yo coloco sumar y aceptar. Entonces miren que aquí yo proyecté que mi inventario para el próximo semestre iba a crecer un 10% y sería, digamos que 281. ¿Listo? Si yo lo hago aquí rapidito, el 10% de esto, 25, y pues esto crecería a 281. ¿Listo? Aquí les mostré dos ejemplos de campos calculados, que puede ser el promedio ponderado o puede ser como una proyección, pero ustedes pueden usar la fórmula que quieran. O sea, no hay inconveniente. Esta es como la idea de los campos calculados. ¿Listo? Es importante que la fórmula se realiza, pero la operación que hace Excel es sumar. Entonces, digamos que yo le digo, divídame, por ejemplo, lo que les decía, costo total sobre la cantidad. Hace esta operación, pero el resultado lo suma. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí, entonces, como yo tengo segmentaciones, por ejemplo, mes 3, miren que se va acomodando. Mes 4, mes 5, de pronto proveedor 3, y estos campos se siguen, digamos que calculando. Ese es el tema de campo calculado. El elemento, digamos que esto lo hacemos sobre acá les decía, sobre las variables. ¿Listo? Sobre los valores de las variables, mientras que los elementos se hacen sobre los datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un dato calculado
¿Y qué voy a hacer? Entonces yo quiero, digamos que quiero tener una línea aparte donde me sume el material 1 y el material 2. ¿Listo? Entonces aquí en elemento calculado, siempre me sitúo sobre la variable, no sobre la cantidad. Si yo me sitúo sobre la cantidad, no me crea el elemento. Entonces aquí sobre la variable, elemento. Ay, ¿qué pasó acá? Elemento. Vamos a quitar aquí esto a ver qué nos salió. Dice elemento del cálculo. No está permitido usar las opciones promedio, desviaciones estándar y varianzas si el informe de tabla dinámica contiene elementos calculados. Ok, no estamos usando. Ah, tenemos la de promedio. Vamos a quitar esta de promedio. Elementos calculados. Como teníamos el promedio, hicimos un promedio lineal, no nos dejó calcular este elemento. Entonces, digamos que yo quiero, vamos a colocarlo como material total. ¿Listo? Un ejemplo. Y aquí yo quiero que me sume el material 1 con el material 2, ¿cierto? Entonces que una línea aparte ya me aparezca como la suma de las dos, porque no sé, considero que tienen como condiciones similares para almacenar, entonces quiero tenerlo como aparte. Entonces mi elemento se va a llamar material total y vamos a sumar material 1 y material 2. Sumar y aceptar. Entonces miren que acá abajito me lo creo. Y acá vamos a esconder esto, material 3, con este menos lo escondemos, o con el clic derecho podemos colocarle contraer. Entonces miren que acá me sumo estas dos variables. Entonces si vemos material 1 y material 2 en cantidad es 111. Entonces aquí ya me hace como la operación. ¿Listo? Aquí también me saca el costo medio y aquí me saca la cantidad proyectada. ¿Listo? Así podemos crear elementos calculados. No sé si tengamos alguna duda, hacemos como el ejercicio con nuestra base. Entonces aquí es importante que abramos la base que ya habíamos creado con nuestras tablas. ¿Listo? Entonces vamos a crear un campo calculado con esta tabla. Vamos a tomar, si no hicieron esta segmentación no hay problema, cojamos una tabla y la tabla vamos a tenerlo por materiales. Entonces vamos a colocar un campo calculado con un descuento. Entonces digamos que a este cliente hay una cantidad, vamos a traer el valor bruto, ¿cierto? Entonces nuestro valor bruto va a ser este, aquí lo traemos, es una suma sencillita. Entonces el valor bruto por material es este. Y digamos que yo le quiero aplicar un descuento del 17%. ¿Listo? O no sé, sí, digamos que el 17%. Entonces vamos a crear un campo calculado. Analizar, campos elementos, campo calculado. Entonces aquí vamos a colocarle como valor con descuento. ¿Listo? Entonces aquí la vamos a hacer sobre la venta bruta. Es un ejemplo, ¿no? Y le vamos a aplicar vamos a dejar vamos a quitarle 15%. ¿Listo? El 15. Entonces vamos a multiplicarlo por 0,85. ¿Listo? O sea, vamos del valor bruto, vamos a dejar solo el 85%. Entonces sería valor bruto por 0,85. ¿Listo? Le damos sumar y aceptar. Entonces sería como nuestro valor con el 85. El 85% de nuestro valor bruto. Entonces el total, que digamos que vamos a hacer una segmentación acá, rapidita, y vamos a traer al cliente Ardefec. Listo. Entonces, las personas que lo hicieron de pronto debieron haberles dado que la suma, el volumen es, bueno, la cantidad es 2.800, la venta bruta es 270 y la venta con, digamos que el 85% de esta venta bruta sería 229. No sé si les dio ese resultado, si les dio otra cosa, si les salió algún error para revisarlo. O hasta ahí vamos bien. Listo. Aquí entonces ya creamos nuestro campo calculado. Ahora vamos a crear un elemento calculado. Entonces vamos a borrar el filtro acá del cliente, dejémoslo acá. Y en esta tabla de zonas vamos a crear un elemento calculado. Entonces vamos a elemento sobre la variable siempre, elemento calculado. Y vamos a colocarle como zona foco. ¿Listo? Digamos que es la zona que nos vamos a enfocar. Y de pronto en nuestra zona foco vamos a decir que sume costa norte y noroccidente.
¿Listo? Entonces, la zona foco nos va a aparecer aparte una línea donde nos va a traer costa norte y noroccidente sumado. ¿Listo? Entonces, aquí zona foco es la suma entre costa norte y noroccidente. Si nos damos cuenta, el valor coincide. Si yo, por ejemplo, traigo mi venta bruta, va a ser el cálculo de los dos. ¿Listo? Acá es importante que si yo agregué esta, pues mi total se va a distorsionar un poquito, porque va, digamos que a doblar la información. Pero digamos que para el análisis general, pues podemos sacar esta línea para poder tener como un subtotal de estas dos y no estarla sumando aparte. No sé si tengan dudas con el tema de campos y elementos calculados. eh, de todas maneras, Lina les va a compartir esta presentación con todos los soportes por si quieren revisarlo y quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema. Yo sé que esto es un poquito más complejo, pero sirve bastante para el tema de los informes y el análisis de la información. Entonces, no sé si tengamos alguna duda, pregunta, volvemos a revisar algo que nos quedó de pronto, no nos quedó claro o quedamos ahí perfectos con el tema de tablas dinámicas. Bueno, entonces queremos agradecerle a todos por su asistencia, por haber hoy asistido a la sesión de tablas dinámicas. Ya en nuestra próxima sesión vamos a ver temas de gráficos, que ya sería nuestra última sesión. Entonces a todos muchas gracias. No sé, Lina, si van a compartir el correo o ya lo tengas para poderles enviar la presentación. Pues no, creo que la mayoría ya tengo el correo. Yo les voy a compartir entonces la presentación de hoy y el video. Creo que les quedé debiendo el video de la semana pasada, de la anterior.